Hola chicos, ¿cómo andan? En este segundo video acerca de verbos vamos a hablar acerca de lo que conocemos como flexión verbal. Y de esta manera nosotros lo que vamos a poder aprender es a saber en qué modo, en qué tiempo, con qué aspecto, con qué voz, con qué persona y número se encuentran nuestros verbos. Bueno, espero que les resulte simple y que les ayude a completar esta idea de qué son los verbos y cuál es su flexión. Vamos con la intro. Bueno, en el video anterior habíamos aprendido a clasificar los verbos en transitivos, intransitivos y copulativos. Dejando eso de lado, nosotros vamos a entender que nosotros cuando vayamos a buscar nuestro verbo en el diccionario no va a estar como verbo en sí, sino que va a estar en su forma de verboide y en su forma de infinitivo. Infinitivos son cuando los verbos terminan en ar, er o ir. Entonces, en el diccionario no vamos a encontrar el verbo corrió, pero sí vamos a encontrar el verbo correr. De esta manera nos va a indicar, ¿sí?, que es un verbo intransitivo y cuál es el significado o qué acción genera el verbo correr. Ahora, cuando nosotros hablamos, podríamos utilizar el verboide o en su manera de infinitivo correr, pero no como un verbo, sino que va a tener su función como si fuese un sustantivo. Para que nosotros lo utilicemos como acción, lo que necesitamos hacer es lo que llamamos flexión verbal. O sea, le tenemos que determinar quién está hablando, o sea, quién está realizando esa acción, si es una primera, segunda o tercera persona, del singular o del plural, en qué modo, si es en modo indicativo, si es en modo subjuntivo o si es en modo imperativo, qué aspecto tiene, si es perfectivo o imperfectivo, y por último, si ese verbo está en voz activa y en voz pasiva. Entonces, primero lo que vamos a aclarar es que para este video no vamos a ver lo que es la voz pasiva, sino que solo vamos a ver verbos en voz activa. Pero para aclarar esto, la voz pasiva es cuando nuestro sujeto no es quien realiza la acción, sino que es el que se ve afectado por la acción. Por lo tanto, necesitamos, de alguna manera, cambiar ese verbo para que se entienda que nuestro sujeto no es quien realiza la acción, sino que es el que se ve afectado por esa acción. Y esto se puede dar en los casos en los cuales, en primer lugar, no conozcamos quién es nuestro sujeto. Por ejemplo, en el caso de un robo. Nos interesa qué es lo que robaron. Se robaron un auto. Entonces, el auto fue robado. No importa por quién. Entendemos que por ladrones. Entonces, si yo digo que mi sujeto es el auto, necesito cambiar ese verbo a una voz pasiva para que se entienda de que ese sujeto es pasivo frente a la acción y no que es el activo frente a la acción. Esto solo se va a poder hacer con verbos transitivos. Esta también es parte de la importancia de poder clasificar nuestros verbos. Por otro lado, y dejando entonces de lado lo de verbos activos o pasivos, en este momento vamos solo a enfocarnos en verbos activos. Vamos a decir que en primer lugar nosotros tenemos que determinar quién está realizando esa acción. En el caso de la primera persona, del singular, va a ser yo, del plural va a ser nosotros. En el caso de la segunda persona, va a ser vos o ustedes para el plural, singular vos, o tú en otros países de Latinoamérica, o mejor dicho, sacando el español rioplatense y algunos sectores de Colombia, el resto se va a referir a tú, excepto nosotros que nos referimos a vos, y ustedes, ¿sí?, para el plural, o en el caso del territorio español que van a decir el famoso vosotros. Y para la tercera persona, sí, vamos a hablar de él, ella o esto, y de ellas, ellos o ellas, o estos, mejor dicho, vamos a dejar el inclusivo para otro video, para la tercera persona plural. Entonces, lo primero que va a hacer el verbo es que se va a adaptar a esa persona de la cual está hablando para que nosotros podamos entender. En el caso de la primera y la segunda persona, en el español, a diferencia de otras lenguas, no es necesario poner el pronombre de la oración, porque con decir soy se entiende que estoy hablando de mí, con decir sos se entiende que estás hablando, que le estoy hablando a vos y que hablo de vos. En cambio, para la tercera persona, excepto que se encuentre esa persona en otro momento del diálogo o de la oración, es necesario colocarlo dentro de la oración para que sepamos de quién estoy hablando. Si hablo de Juan, si hablo de mis alumnos, si hablo de mis amigas. Es necesario colocarlo en la oración. En el caso de la primera y la segunda persona no, porque se sobreentiende ya con la manera en la cual está el verbo. No se va a dar eso en otros idiomas. Por ejemplo, en el idioma inglés, que los verbos no cambian según las personas,
Entonces, en el idioma inglés siempre va a ser necesario colocar el pronombre. Siempre vamos a decir, por ejemplo, I went o she went, porque si no, no se entiende. El verbo went, que es el verbo fui en pasado, es el verbo fui, ya estaba en pasado, no se entiende de qué persona se habla. En español, si yo digo fui, se entiende que hablo de mí. Si digo fuiste, se entiende que hablo de vos. Pero si digo fue, no se entiende de quién estoy hablando. Entonces, en ese caso, en la tercera persona siempre es necesario aclarar de quién estamos hablando. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a tener es persona y número. Primera, segunda o tercera persona del singular o del plural. En segundo lugar, vamos a tener en español 3 modos de hablar: indicativo, subjuntivo e imperativo. La ventaja que tenemos nosotros es que ya hablamos este idioma, entonces lo único que tenemos que hacer es pensar en qué situación utilizamos cada uno. Entonces, a la hora de estar frente a un verbo y que nos pregunten qué modo tiene ese verbo, lo único que tenemos que pensar es, bueno, ¿de qué manera lo estoy utilizando? Cuando nosotros hablamos de modos indicativos, estamos diciendo que yo lo único que quiero hacer es hacer una referencia a esa acción. Estoy indicando que esa acción se está realizando, ya sea que la haga yo, la hagas vos o la haga otra persona. En el caso del modo subjuntivo, acá nosotros cambiamos nuestra manera de conjugar y este modo particular lo que hacemos es dar a entender que es una idea mía. Que lo que estoy diciendo no es lo mismo o no todo el mundo puede percibir lo mismo, sino que es algo personal, porque ya es algo que es un pensamiento o que es un deseo que es mío. Entonces, nosotros en el español vamos a utilizar el modo subjuntivo para esto. Mientras que en el imperativo es el modo en el cual damos órdenes. Vamos a ver entonces cómo hacemos para distinguir cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, si yo digo, yo digo que llueve, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de que llueve, es un hecho que todos podemos corroborar porque es algo que está sucediendo. Es un fenómeno climático. Está cayendo agua del cielo, llueve. Ahora, si yo lo quiero expresar, que es un deseo, es algo que a mí me gustaría que suceda, ya no voy a utilizar el modo indicativo, sino que voy a utilizar el modo subjuntivo. Y fíjense, nosotros tenemos un modismo en español, que es el ojalá, que es para indicar que es un deseo. Cuando nosotros utilizamos la palabra ojalá, luego del ojalá, automáticamente nosotros utilizamos el modo subjuntivo. Entonces yo no voy a decir ojalá llueve, sino que voy a decir ojalá llueva. Ambos son presentes, pero uno está en modo indicativo y el otro está en modo subjuntivo. Entonces, una manera fácil de poder detectar si un verbo está en indicativo o en subjuntivo es colocar un ojalá delante. Si ese ojalá pega con el verbo, quiere decir que entonces en esa situación, o tiene concordancia, vamos a decir que en esa situación estamos hablando del subjuntivo. Es tan interesante y lo hacemos de una manera tan natural esto del subjuntivo y el indicativo, que personas que aprenden nuestro idioma de otras nacionalidades les resulta tan difícil entender de qué manera se maneja, que ustedes fíjense que cuando yo creo en algo, voy a utilizar el indicativo, porque yo lo creo, entonces para mí eso es una realidad y es así para todos. En cambio, cuando yo digo que no creo en algo, doy a entender que yo soy el que no creo, pero que existe la posibilidad de que otras personas crean en eso. Por eso vamos a ver que cuando yo digo creo que llueve, ahí nuevamente estoy utilizando el indicativo. En cambio, cuando digo no creo, automáticamente digo no creo que llueva y estoy utilizando el subjuntivo. Entonces, la facilidad y la importancia de que nosotros hablemos este idioma es que mediante ciertas palabras nosotros podemos determinar automáticamente de qué tipo de modo estamos hablando. Entonces, tenemos persona y número, como decíamos, nos referimos que el verbo va a tener concordancia con la persona que esté realizando la acción, yo, vos u otra persona, en singular o en plural. Tenemos modos, que son indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos a hacer una pausa, el imperativo lo vamos a ver un poquito más al final porque es más fácil. Y lo otro que tenemos que determinar es en qué tiempo se realiza esa acción. Si esa acción se realiza en presente, en pasado o en futuro. De esto no hay mucho que hablar. Simplemente tenemos que determinar si la acción ya pasó, pasa o va a pasar. Tenemos que tener ciertas cosas en claro. En primer lugar, que cuando hablamos de pasado es una acción que ya realizamos y vamos a ver ahora que hay aspectos para el pasado. Pero sí tenemos que tener en claro que el presente no es una acción que estamos haciendo
en el momento en el que estoy hablando, sino que el presente lo utilizamos para hablar de acciones que tienen que ver con rutinas o que son de todos los días, ¿sí? Por ejemplo, me lavo los dientes todas las mañanas. No es algo que esté haciendo ahora, pero lo digo en presente, porque es algo que sigo utilizando y que sigo haciendo. ¿Qué ocurre con el pasado y también va a ocurrir con el futuro? Bueno, tenemos dos características. En primero, cuando hablamos del pasado, vamos a ver que tenemos un aspecto perfecto y un aspecto imperfecto, que también se va a dar en el futuro, pero no es tan común, entonces también lo vamos a dejar para otro video. ¿Qué sucede con el pasado perfecto y el imperfecto? Nosotros hacemos una diferencia entre si una situación en el pasado fue puntual y se culminó, o si esa situación se prolongó durante un tiempo en el pasado. Entonces, si yo digo, comí milanesas, yo entiendo que eso fue una sola vez. En cambio, si yo quiero decir que eso sucedió en más de una ocasión en el pasado, yo ya no digo comí milanesas, que sería mi aspecto perfecto, pretérito perfecto, pasado perfecto, sino que voy a utilizar lo que se denomina como pretérito imperfecto o pasado imperfecto. Y voy a decir, yo comía milanesas todos los domingos hasta que me hice vegetariano y dejé de comer. Entonces, de esa manera yo lo que doy a entender es que hubo una continuidad de esa acción en el pasado, que ya no está más en el presente, no está más vigente, pero que hubo una continuidad en el pasado. De esa misma manera, con el imperfecto, si yo necesito estirar una acción, porque esa acción va a ser interrumpida por otra, también voy a utilizar mi aspecto imperfecto. Yo hablaba por teléfono cuando me llamó mi mamá. Entonces, esa acción que corta la acción que estaba sucediendo, esa acción va a ser en perfecto. Voy a tener una acción en pretérito imperfecto. Yo jugaba con la computadora cuando me llamó, pretérito perfecto, mi mamá. Acción puntual que me cortó esa secuencia que yo estaba utilizando en el pasado. Cuando yo quiero decir que dos acciones también se daban al mismo momento en el pasado, voy a utilizar el pretérito imperfecto. Entonces, yo miraba televisión mientras contestaba mensaje de texto. Entonces ahí utilizo los dos en pretérito imperfecto para dar a entender que ambas acciones sucedieron al mismo momento en el pasado. Entonces, mi pretérito imperfecto lo voy a utilizar porque era algo que sucedió durante mucho tiempo durante el pasado y ya no está vigente ahora. En segundo lugar, cuando estaba realizando una acción en el pasado que fue interrumpida por otra. Y por último, lo voy a utilizar cuando dos acciones sucedían al mismo tiempo en el pasado. Ese va a ser mi pretérito imperfecto. Mi pretérito perfecto simplemente me va a señalar que hubo una acción que sucedió una sola vez o en un momento puntual en el pasado. ¿Qué ocurre con el futuro? Bueno, el futuro simplemente nos va a decir que es una acción que va a ocurrir. Pero fíjense que ya no digo ocurrirá, digo va a ocurrir, porque nosotros en español rioplatense utilizamos una perifrástica futura que se va a combinar del verbo ir, preposición, ir conjugado, preposición ar y infinitivo. La preposición, entonces, a, infinitivo, y el verbo ir conjugado. Entonces yo no digo iré al recreo o iré a la biblioteca, sino que digo voy a ir a la biblioteca, o voy a ir al recreo, o voy a ir a jugar, o voy a ir a hacer tal cosa. De esa manera lo utilizamos en el español rioplatense. En el resto no, van a utilizar lo que se conoce como el futuro perfecto y van a decir iré, buscaré, haré. Pero nosotros no lo hacemos. Entonces, a la hora quizás de ver esta perifrástica, nosotros la entendemos, pero no sabemos de qué manera clasificarla, porque nadie nos los enseña en los libros, pero es por esto, porque el español rioplatense, que tiene tantas particularidades como el vos, entre ellas también va a tener la perifrástica futura para hablar del futuro. Verbo ir conjugado, más preposición a, más verbo en infinitivo, que sería el que yo conjugaría en futuro. Entonces, en vez de decir jugaré, digo voy a jugar. Por último, teníamos el tema de la voz activa y la voz pasiva que habíamos hablado al principio del video. Nosotros en este caso solo vamos a ver verbos en voz activa, por lo menos hasta que volvamos a la presencialidad y podamos ver el tema de la voz pasiva, que a veces cuesta un poco más, aunque es simple, cuesta un poco más, pero necesitamos ver ciertas funciones sintácticas para poder entenderlo bien. Si es necesario, después igual hago un video acerca de la voz pasiva y la voz activa. Y por último, como decía, y volviendo un poco al principio, tenemos el modo imperativo. ¿Qué sucede y por qué digo que es más fácil? El modo imperativo es aquel en el que nosotros utilizamos para dar órdenes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que solo va a existir en la segunda persona, porque cuando doy una orden no me la puedo dar a mí mismo ni se la puedo dar a un tercero, te la tengo que dar a vos.
Entonces el modo indicativo es la manera que tenemos, el modo imperativo, disculpen, es la manera en la cual tenemos de dar órdenes. Y solo existe con la segunda persona, ya sea del singular o del plural. Y es eso, cuando damos una orden. Por ejemplo, levantá ese papel que se cayó al piso. Sentate. Dejen de hablar. Entonces, siempre es referida a vos o a ustedes, porque es una orden que da alguien hacia otra persona. Es simple. Si es una orden y si está en segunda persona, no puede estar en otra persona, estamos frente a un verbo imperativo. Entonces, hablando de flexión verbal, nuevamente, hagamos un resumen. Lo que tenemos que tener en claro a la hora de clasificar, no clasificar nuestro verbo es si es transitivo, intransitivo, copulativo, como habíamos visto en el video anterior, y a la hora de realizar la flexión verbal es entender si este verbo es qué persona tiene, primera, segunda o tercera, qué número, si es singular o si es plural, qué modo, si es imperativo, indicativo o subjuntivo, qué tiempo, si es pasado, presente o futuro, qué aspecto, en este caso solo lo vamos a ver con el pasado, si tenemos un pretérito o un pasado, vamos a ver si es perfecto o imperfecto, y por último, si el verbo está en voz activa o en voz pasiva, pero en este caso solo vamos a ver verbos en voz activa. Por último, les propongo que analicemos un verbo como para que vean que es bastante simple. Yo tengo el verbo corría. Entonces, el verbo corría, ¿sí? Vamos a armar la oración. Yo corría todos los sábados. Tenemos el verbo corría. ¿Qué persona y número tiene? Primera persona del singular, yo. ¿Qué modo tiene? Ojalá corría, no se puede decir. Como no se puede decir, no es subjuntivo. ¿Es una orden? No, no es una orden, no es correr. Por lo tanto, no es imperativo. Entonces, ¿qué modo es? Es modo indicativo. Entonces tenemos primera persona del singular, modo indicativo, pasado, presente o futuro. Estamos hablando de una acción que ya se realizó durante el pasado. Entonces, pasado o pretérito, vamos a decirle. Primera persona, singular, modo indicativo, pretérito. Dentro del pretérito vamos a ver si es perfecto o imperfecto. Esta acción la realicé una sola vez o durante un tiempo en el pasado. Y decía todos los sábados y me puedo dar cuenta que es durante un tiempo. Por lo tanto, pretérito imperfecto. Voz activa, porque no estamos viendo otro tipo de voz. Como ven, si nosotros practicamos un poco, aunque parece muy extenso y un poco difícil, a la hora de empezar a practicarlo nos va a ir surgiendo. Hay otros modos que son un poco más, no modos, sino otros tiempos verbales que son un poco más complicados, que quizás son esos que les hacían aprender de memoria en el primario, pero que en este video no vienen al caso y que son muy específicos y que se usan en momentos y lugares específicos y lo van a poder ir viendo en otro momento durante todo el trayecto de su escolaridad. Chicos, es un video largo, parece complicado, pero es un tema bastante simple cuando lo empiezan a practicar. Espero que les haya servido mucho y nada, que lo podamos poner en práctica. Bueno, espero que estén todos muy bien, los dejo y que tengan un hermoso día.